Adiós. Sucedió al final del invierno durante la época más seca del humedal. Todos se habían reunido por el escándalo de los niños, quienes indiscutiblemente asustados contaban versiones encontradas sobre lo que acababa de pasar. Todas coincidían en lo esencial: una gruñidera, una horrible gruñidera arriba en las ramas. Las plantas se sacudían y algo los arrastraba y jalaba en medio del palmeral. Algunas madres pegaron el grito en el cielo y se deshacían en llantos, alegando que habían sentido en el vientre los llamados de sus hijos. Otras, en cambio, no pararon en ningún lamento, sino que desahogaron su falta de entendimiento tundiéndoles recias nalgadas y regañando a los chiquillos por andarse metiendo en lugares que no debían. Los hombres también tuvieron opiniones encontradas. Unos se echaron a reír, más por las reacciones de las mujeres que por la historia de los pequeños, mientras que otros, sobre todo los más viejos, se mostraron preocupados y empezaron la discusión para decidir lo que se debía hacer, empezando por si debían o no creer lo que había ocurrido. Así, el pueblo, conformado por no más de 40 adultos, se dividió entre los que señalaban debían acudir al nahual para que fueran su ayuda, los que decían que lo mejor era acudir al pueblo para buscar al sacerdote y pedirle que alejara al demonio, y los que decían que había que castigar a los niños por andar inventando historias de monstruos y diablos. Entre el alboroto y el griterío por ver qué razón se imponía, ninguno se fijó en dónde habían ido a parar los jóvenes. Creyeron que no saldrían más de las casas mientras ellos discutían. Sin embargo, atraídos por la duda, algunos de los muchachos se habían acordado ir al palmeral para ver si lo que habían oído de los niños era cierto. Impulsados por la aventura, entraron ingenuamente, gritando si había alguien en aquel lugar. Al principio, solo se escuchaban los sonidos normales: insectos, sapos, zumbidos de mosquitos. Pero la curiosidad los llevó a adentrarse más adentro, más al centro, donde casi no se podía ver nada, pues las ramas y largas hojas impedían el paso de cualquier luz. Cuando se hallaban bien adentro, como si se tratara de una hilera de pólvora encendiéndose una a una, las palmeras se empezaron a sacudir con fuerza. Los ruidos normales se ahogaron, y en su lugar brotó a toda fuerza la terrible gruñidera, que los dejó paralizados. Por el miedo, quedaron pegados de espaldas unos con otros, hasta que los ruidos y las sacudidas se fueron acercando tanto que los sintieron encima. Y ahí comenzó la corredera. Unos chocaban con las palmeras y otras plantas, mientras que otros tropezaban al querer salir a toda prisa. A la vez, gritaban desesperados por ayuda con todas sus fuerzas. Los adultos oyeron los gritos y salieron corriendo en bola para el palmeral. Todavía alcanzaron a escuchar el espantoso ruido de gruñidos, como de algún animal salvaje, al tiempo que salían arrastrándose sus hijos todos ensangrentados, con las ropas hechas tirones y graves marcas de rasguños y arañazos por todo el cuerpo. Entonces sí, el miedo se apoderó de todos. Las señoras gritaban desesperadas por la escena, mientras que los hombres arrastraban a los muchachos para llevarlos a las casas. Esa noche los quinqués permanecieron encendidos hasta el amanecer. A primera hora del día, 2 grupos salieron decididos, cada cual a buscar su solución. Los que fueron a buscar al sacerdote requerían un día de camino para ir y venir, mientras que los que buscaron al nahual por la tarde se encontraban ya en medio de la selva espesa, a la orilla de un puente colgante, donde al fondo y tras una gruesa enramada vivía el nahual, al que muchos en secreto habían acudido antes. El hombre aquel atendió el llamado. De su aspecto destacaban sus ojos negros y profundos, y el abundante cabello y barba que contrastaban con su descuidada indumentaria, provocando tanto temor como cierta lástima. Entre interrupciones, llantos y algunos gritos, al fin le explicaron lo que querían y él fue claro al fijar el precio. Esa misma noche se encargaría de lo que fuera que hubiera herido a los jóvenes y provocar aquella gruñidera. Pero esta misma noche, del pueblo se llevaría a una muchacha joven para vivir y atenderlo solo a él, por lo que nunca más podrían saber ni pedir razón de ella a los padres. Todos se miraron con asombro, pero acordaron pagar lo que el nahual pedía. Luego discutieron todo el camino sobre quién debía ser la joven elegida, concluyendo que tenía que ser la que ya se le hubiera ido el tren, y por consiguiente la que no tuviera posibilidad de casarse y formar una familia. Al anochecer, estaban todos reunidos a las orillas del palmeral, cuando llegó el nahual con un par de antorchas encendidas. Sus pasos retumbaban desde lejos, anunciando su llegada. Quién sabe qué clase de poderes tuviera ese hombre, pero más de una vez había probado ser efectivo en lo que se le había pedido. Preguntó por la muchacha del pago y la gente acercó una joven, que notablemente triste no podía ni levantar la mirada. Él se acercó, la revisó como si se tratara de un animal, le abrió la boca, le estiró los brazos y oliéndole el pelo dijo:
Servirá. Luego, despachó a todos pidiendo únicamente se quedaran el padre de la joven junto a la muchacha, y ordenó al resto que no salieran de sus casas hasta la mañana, oyeran lo que oyeran y pasara lo que pasara. Al quedarse solos, empezó otra vez la gruñidera. La muchacha asustada se desmayó al instante, mientras el nahual le entregó una antorcha al padre y le dijo: «Solo concéntrate en mirar la luz de la llama y no mires para ningún otro lado. Ahorita mismo arreglo esto, que entre diablos nos entendemos, y a estos que por aquí andan sueltos, el mismo Señor de las Tinieblas me ayudará a aplacarlos para que no vuelvan más a estos lares». Sin poder contener la tentación, el padre lo vio adentrarse con firmeza, alumbrando con la antorcha, y sintió detenerse el corazón cuando a la par veía que a cada paso aquel hombre iba cambiando su cuerpo y su forma, pasando de persona a una especie de lobo parado, perdiéndose entre la oscuridad de la enramada. De repente las palmeras se empezaron a agitar, sacudiéndose con fuerza del tronco a la copa, primero unas, luego otras, luego todas. Estalló entonces un abrumador ruido de gruñidos y brotó del palmeral un calor funesto, como si estuviera ardiendo en llamas. El palmeral se sacudía tanto que la misma tierra en que se sostenía comenzó a temblar. Los gruñidos se oían por todos lados con tanta fuerza que hasta los que iban con el padre en camino lograron escuchar, y la gente en sus casas buscaba por todos los medios taparse los oídos. Aún así, con el paso de las horas, comenzaban a gritar desesperados por querer dejar de escuchar aquel ruido infernal. El hombre con su hija en brazos no escuchaba más, solo sus oídos no paraban de sangrar. Se concentró en seguir la llama que sostenía al nahual y que de repente parecía verse partido en tres, e ir de un lado a otro, como flotando, de arriba abajo a toda velocidad, y de repente se dejó de ver. Por la mañana, ya con el sol en alto, los hombres cargaban al padre con su hija rumbo a las casas, mientras que el otro grupo con el sacerdote se adentraba al palmeral. Sacaron de ahí los cuerpos sin vida de 3 mujeres y el del hombre al que llamaban nahual, con la carne chamuscada y los profundos ojos negros bien abiertos. Ese mismo día regaron petróleo y agua bendita por todo el palmeral, y el fogón ardió por días, dejando para siempre un olor a quemado que olía por todo el humedal.